Buenas tardes a todos, habla León Weinstein desde Los Ángeles, California. Y hoy en el programa son posibles los arrestos de Bruce Springsteen y operación secreta de la CIA llamada Burlón, la verdad sobre el presidente más vergonzoso de los Estados Unidos de América. Información sobre una conversación telefónica de 2 horas sobre Ucrania, las condiciones de Rusia para la paz. Bueno, y al final hablaremos sobre las verdaderas posibilidades de Ucrania y sobre si entienden esta realidad en Kiev. Sí, por supuesto, señores, escuchen a Mikhail Yosifovich Beiler, simplemente es imprescindible. Y por cierto, encontré en Israel a un rabino muy competente, Mijail Finkel. Así se llama el canal, Rabino Mijail Finkel. Así que lo recomiendo mucho. Y antes de que yo empezara, mañana el ministro de Defensa de los Estados Unidos de América declaró que el martes se publicarán los primeros datos sobre la investigación de las razones de la retirada y huida del ejército estadounidense de Afganistán. Está bien. Creo que pocos de ustedes saben cómo la CIA influyó en la prensa de los Estados Unidos, utilizando el llamado permiso especial que la agencia obtuvo durante la Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese entonces, la CIA recibió autorización para obligar a cualquier medio estadounidense, por supuesto, a publicar la información que la inteligencia necesitaba, tanto sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sobre Estados Unidos. Esto formaba parte de una operación de desinformación contra el enemigo y funcionaba principalmente para engañar a los servicios de inteligencia del Pacto de Varsovia. Y después del final de la Guerra Fría, el permiso para obligar a los medios a publicar lo que se llama historias distorsionadas o inventadas, nadie lo canceló. Bueno, como que por sí solo, se terminó y ya, ¿no? Al Congreso simplemente no se le ocurrió ocuparse de eso, y la CIA naturalmente no tenía ninguna intención de cancelar algo así. La periodista Deborah Davis investigó este tema e informó que la Operación Burlón, como se llamaba este programa, la CIA indicaba qué debía escribirse en los medios de comunicación, y en su momento contrató a varios de los principales periodistas estadounidenses. Él los contrató físicamente, pagándoles un salario, desconozco si era por horas o similar, para difundir las mentiras que inventaban dentro de la CIA. También se organizaron grupos entre los estudiantes y la intelectualidad creativa para promover las ideas y objetivos de la CIA. Y en 1967 se descubrió que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Estudiantes de Estados Unidos, era simplemente una fachada de la CIA. Por cierto, según nuestra ley, la CIA en general no tiene derecho a realizar ningún tipo de actividad en el territorio de nuestro país. En 1973 se supo que la CIA había estado espiando a los periodistas que se negaron a colaborar con ellos. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con la operación secreta de la CIA llamada Operación Mockingbird. Fue revelada en los años 70 durante las audiencias del Comité Church, presidido por el senador Frank Church de Idaho. La esencia de la operación Mockingbird consistía en que agentes de inteligencia se infiltraban en medios de comunicación como y para difundir deliberadamente propaganda del Estado profundo entre la audiencia internacional. Inicialmente, esto se consideraba una parte integral de la era de la Guerra Fría, en el marco de operaciones psicológicas y guerra informativa contra la Unión Soviética, así como para encubrir actividades secretas de la CIA, especialmente en Europa del Este. Pero por supuesto, en el marco de esta operación Mockingbird, se exigía a los medios tradicionales presentar como hechos lo que en realidad era mentira. Él es el Dr. Terry, autor, periodista y conferencista.
Los medios de comunicación eran utilizados por la CIA en particular como instrumento de engaño y desinformación, nuevamente como una forma de engañar a nuestros adversarios extranjeros. Pero durante la Operación Mockingbird, algo le ocurrió a Michael. Fuimos testigos del surgimiento de lo que técnicamente se llama periodismo de defensa entre los representantes de los medios tradicionales. En un sentido más común, esto se conoce como sesgo mediático. Y vimos cómo esto pasó a primer plano durante la Guerra de Vietnam y luego con Nixon y Watergate. Y fue precisamente entonces cuando los medios tradicionales comenzaron a apoyar abiertamente temas de izquierda y a políticos demócratas, distorsionando las noticias a favor de una agenda claramente liberal. El doctor Turley cuenta cómo los medios estadounidenses empezaron poco a poco a alejarse de los hechos hacia la publicación. Solo aquello que promovía cierta ideología, en este caso una ideología social de izquierda, socialista y anticapitalista. Lo que estamos viendo ahora con la reciente revelación del diagnóstico de cáncer de Biden en realidad es el grado más alto de revelación. Como estas dos dinámicas, el engaño y el sesgo de los demócratas, se unieron para convertir a los medios de comunicación tradicionales modernos en nada más que una enorme máquina de propaganda al servicio del establishment político. En pocas palabras, está creciendo el consenso de que los medios tradicionales siempre supieron sobre el cáncer de Biden, pero al igual que con su deterioro cognitivo, lo ocultaron deliberadamente. Poco a poco los periodistas honestos fueron expulsados, y también aquellos que seguían otros principios ideológicos y medios de comunicación. En Estados Unidos se ha convertido en un departamento de propaganda de un partido específico. Y quiero decir de inmediato que no es el Partido Republicano ni el Partido Libertario. El doctor Turley dice que los medios ocultaron las enfermedades de nuestro expresidente, tanto los trastornos mentales como los problemas oncológicos. Esto muestra que los permisos legales no revocados para que la CIA intervenga en la prensa estadounidense han llevado a un escándalo en desarrollo sobre el supuesto estado absolutamente saludable y mentalmente competente del presidente de Estados Unidos y de los candidatos hasta los debates presidenciales completamente vergonzosos. Durante los siguientes 4 años, no solo lo mantuvieron como presidente, sino que también querían que siguiera siendo presidente por otros 4 años más. Vaya, realmente es un momento emocionante para vivir. En este momento, Estados Unidos está recuperando su merecido lugar como la nación más grande, poderosa y próspera de la Tierra. Ya tenemos tantas razones para celebrar. Me refiero a fronteras más seguras, la eliminación de Estado Islámico de Irak y Siria, el permiso para perforar, niños perforando y $1 billón en nuevas inversiones que han llegado a la economía. Estamos al borde de lo que será conocido como el periodo más próspero en la historia de América. La única pregunta es si serás un participante activo de la Edad de Oro o te quedarás como un observador pasivo al margen. Comparto completamente el entusiasmo del Dr. Steve Turley, y por cierto recomiendo su podcast Dr. Steve Turley. Pero volviendo a nuestra historia, como un intento de ocultar al público la verdadera situación con el abuelo Joe, ¿cómo se desarrolló y a qué punto hemos llegado? Comencemos con el doctor Joe Biden, Kevin O'Connor, quien evidentemente ahora está bajo una enorme atención. Pero ya en el año 2023, O'Connor tristemente se hizo famoso por describir a Biden como, cito, un hombre de 80 años, saludable y enérgico, capaz de cumplir de manera consistente con las obligaciones presidenciales. En ese instante, era obvio para todos que esa evaluación era una necedad total y que ese doctor estaba claramente favoreciendo a los demócratas. Pero también los medios de comunicación apoyaron completamente esto, sin hacer ni una sola pregunta adicional. Sin embargo, ahora surge una pregunta obvia. Ese mismo doctor que afirmaba que Joe Biden, cito, está sano y lleno de energía, ¿también ocultaría un diagnóstico de cáncer hasta que terminen las elecciones presidenciales?
Y además resultó que Biden tenía cáncer, que ningún médico notó. Bueno, simplemente no le prestó atención. Entonces, ¿cómo es que la prensa de izquierda lo sabía y se quedó callada? Por eso yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer. O sea, él incluso lo dijo, pero nadie en la prensa de izquierda lo notó. Oigamos al experto ahora. En la época moderna de la medicina, especialmente considerando que él fue un expresidente, se le proporcionó atención médica intensiva y avanzada, gracias a la cual podemos detectar el cáncer de próstata. ¿Sabe? Hasta 10 años antes de que aparezca. Quiero decir, eso es muy inusual. Sí, escuchar que a alguien le detectaron cáncer de próstata, aunque lo revisan cada año, y el hecho de que lo hayamos detectado solo en la etapa de Gleason 9 es prácticamente inaudito. Hoy en día, ¿sabe? Ni siquiera entre la población urbana veríamos algo así. Es decir, en realidad, incluso en las clínicas menos equipadas entre la población de bajos recursos, dejar pasar esta enfermedad en el presidente de Estados Unidos simplemente es imposible. Y ahora de repente anunciaron su enfermedad y la llamaron agresiva, como diciendo que pronto morirá. Pero ¿por qué de repente ahora? ¿Por qué de repente con tanta urgencia? Pero en realidad todo es así de simple. Acaba de publicarse la entrevista con el fiscal especial Jura. Es Robert Jura con Biden. En realidad la entrevista tiene varios meses de antigüedad, después de la cual Jura dijo: un anciano agradable con amnesia. Eso es lo que dijo sobre el presidente de Estados Unidos. En ese entonces fue casi catastrófico para los demócratas y ahora hay que salvar a quienes cubrían a Biden, a quienes protegían a Biden. Y muere al instante, no lo toquen inhumanos como pueden. Bueno, pero la idea es esa, no revelen nuestros secretos. Solo unos días después de la publicación de las grabaciones del fiscal especial Roberto Hur, en las que escuchamos cómo Biden tiene dificultades para recordar eventos personales y políticos importantes, incluido el año de la muerte de su hijo Bo, y tiene que depender de las indicaciones de sus asistentes para precisar los detalles, la grabación de audio mostró largas pausas, murmullos y dificultades para formular respuestas. Todo esto solo aumentó las preocupaciones generalizadas sobre su memoria y sus capacidades mentales. Pero también esta revelación sobre el cáncer aparece literalmente 48 horas antes del lanzamiento del libro de Jake Tapper, en el que se detalla cómo los asistentes de Biden estaban tan preocupados por su deterioro físico y cognitivo que pensaban que durante el segundo mandato tendría que moverse en una silla de ruedas. O sea, llevaban a Biden en una silla de ruedas y nos juraban que estaba perfectamente bien, sano, que corría, saltaba y resolvía problemas matemáticos complejos sobre la marcha. Bueno, y para convencer al público de que todo era mentira, intentaron desacreditar a quienes decían que algo no estaba bien, a los que decían: bueno, miren. Este es un ejemplo perfecto de algo que ocurría con demasiada frecuencia, lamentablemente. Los conservadores ven una conspiración en torno a los errores de Joe Biden. De esta manera, las preguntas legítimas sobre el estado físico y mental de Biden eran presentadas constantemente por los medios tradicionales, de tal forma que ponían en una luz negativa a quienes hacían esas preguntas. Es decir, el problema no está en la salud ni en el estado mental de Joe, sino en los dañinos derechistas que simplemente se agarran de todo, incluso de lo mejor, de lo más sagrado. Para ellos, nada es sagrado. ¿Y cuántas veces han escuchado de todo tipo de izquierdistas, rusoparlantes, vendidos, traidores, mediocres, o tal vez incluso de los que simplemente repiten lo que oyen? ¿Quién sabe? Que todo lo que ven con sus propios ojos es un engaño de la vista, del oído, del olfato, del encanto y del sentido común. Pero hay que creer en el partido natal. Y lo principal es no intervenir, siéntate y no intervengas, porque el Partido Demócrata de Estados Unidos son los representantes de la fe. Y si no tienes esa fe, te expulsan de las universidades, los periódicos, las revistas, la televisión y los bufetes de abogados. Como averiguaste, incluso te expulsan del ejército. Y además con deshonra.
Y ahora, a otro tema. Apareció un informe de que los famosos personajes de la cultura ense, Oprah, Bruce, Springsteen y Bono, recibieron grandes sumas de dinero por aparentar que apoyaban a un partido y a un candidato en particular. ¿Cuánto cuesta el apasionado discurso de Vence? ¿11 millones de dólares? La verdad es que cuando ella pronunciaba ese discurso, el público en la sala empezó a gritar, ¡fuera, lárgate! Así que 11 millones compraron nada. ¿Cuánto recibió Springsteen? Aún no está claro. Se decía que OPR eran 2 millones. Por eso ahora comienza una investigación sobre el gasto de los fondos presentados por la campaña electoral como gastos de la campaña electoral. Pero en realidad son solo sobornos, y los sobornos no son con sándwiches ni con una botella de Coca-Cola. Oprah, la verdad, dijo que personalmente ella no recibió nada, pero 1 millón, ella dice 1 millón o 2, no sé la verdad dónde fue recibido, para pagar los gastos de organización del evento. 1 millón para la organización de qué evento. La grabación de un episodio de televisión con Oprah y una invitada especial desde todos los puntos de vista, una invitada especial. Bruce estaba tan asustado que empezó a decir que no era él, sino ellos. La administración actual está corrupta, pero no presentó datos ni hechos porque cuando eres Bruce, los hechos no importan. Eres Bruce, ¿verdad? ¿Y cómo se defienden los demócratas y los medios? Es muy gracioso, eso es lo que dicen. Pero también del otro lado iban personas conocidas, fingiendo que no entendían que la conversación no era sobre visitas y apoyo, sino sobre dinero. Lo que está prohibido por las leyes electorales de Estados Unidos. Está prohibido. Se llama soborno. Y aunque Oprah afirma que no recibió ni un centavo de Harris, la campaña electoral aún así pagó a su empresa $1 millón por organizar un enlace televisivo estelar con la participación de Oprah. ¿Acaso eso no cuenta como pago? Además, según informes, el equipo de Harris gastó una suma de 6 cifras en la creación de esa misma plataforma de la que hablé en el podcast. Eso le generó cientos de miles de vistas, pero no estoy seguro de que haya valido la pena en cuanto a los costos. Y luego tienes a Eminem luego tienes a Beyoncé, hablemos con la persona que vivió todo esto. Bien, ahora ella misma manifiesta sus inquietudes. Nos acompaña Lindy Lilindi, gracias por estar con nosotros. Este es el presentador de Izquierda Juomo en el canal de Izquierda News Nation, con 2 millones de suscriptores. ¿Qué haces? Hablas de lo que pasó durante la campaña y literalmente te pones una diana no solo en la espalda, sino también en la cabeza. ¿Por qué haces eso? Si no enfrentamos la realidad, si no resolvemos estos problemas tan serios, vamos a seguir perdiendo. Y realmente me gusta lo que dijiste antes. Sabes, en este segmento si no admitimos que Estados Unidos se está derechizando, seguiremos perdiendo. Si no tenemos transparencia financiera y algún tipo de informe muy serio sobre cómo exactamente gastamos $1,000 millones en 2 o 3 meses como donantes, ¿y acaso los estadounidenses comunes que donaron sus $10 y $25 alguna vez podrán volver a confiar en el Partido Demócrata? Necesitamos un análisis serio para mostrar que estamos aprendiendo lecciones, que estamos revelando todo lo que salió mal y que en el futuro actuaremos mejor. No podemos ignorar los problemas y esperar que papá resuelva todo de nuevo. Es decir, el Dempartilla gastó 1,000 millones en 3 meses en la campaña electoral de la candidata más tonta a la presidencia de Estados Unidos en toda la historia del país. Nadie cuenta en qué lo gastaron, ni siquiera a los suyos. Pero volvamos a nuestros héroes. Empezaron a investigarlos y aunque estoy seguro de que no los van a encarcelar, pueden imponerles multas serias, El tema más candente de hoy es el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia.
El presidente de los Estados Unidos informó que la conversación fue muy buena y que las condiciones para el cese al fuego se discutirán directamente, mediante negociaciones directas entre los involucrados, que comenzarán de inmediato. Las negociaciones comenzarán de inmediato. Parece que las partes acordaron que las negociaciones se llevarán a cabo en el Vaticano, donde fueron invitados por el nuevo Papa de Roma, Leo. Estados Unidos y Rusia están listos para discutir vínculos comerciales y económicos a gran escala. Parece que la cancelación de las sanciones será gradual. El resumen de la conversación fue enviado a Zelensky, Macron, Meloni, Merz, Ursula von der Leyen y, por alguna razón, al presidente de Finlandia. No sé por qué. Parece que la conversación no fue sencilla, duró 2 horas y media, casi 2 horas y media. Y creo que nunca sabremos muchos detalles de esas negociaciones. A su vez, Vladimir Putin dijo que la conversación fue informativa y útil, y comunicó que Rusia está lista para colaborar con Ucrania. Como él lo llamó, un memorándum de futuras negociaciones, es decir, por así decirlo, una hoja de ruta para las futuras negociaciones, el objetivo final. Bueno, como dicen que el diablo está en los detalles, me temo que este memorándum estará muerto desde su nacimiento, si es que alguna vez llega a concretarse. De hecho, esta conversación tuvo lugar y duró más de 2 horas. Quiero señalar que fue una conversación muy sustanciosa y bastante franca, y en general, en mi opinión, en este sentido fue muy útil. Ante todo, agradecí al presidente de los Estados Unidos por el apoyo de Estados Unidos a la reanudación de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania sobre la posible firma de un acuerdo de paz. El presidente de los Estados Unidos expresó su posición sobre el cese de las hostilidades y el alto al fuego, y por mi parte también señalé que Rusia está a favor de una solución pacífica de la crisis ucraniana. Simplemente debemos determinar las formas más efectivas de avanzar hacia la paz. Acordamos con el presidente de los Estados Unidos que Rusia propondrá y está lista para trabajar con la parte ucraniana en un memorando sobre un posible futuro acuerdo de paz. Con la definición de una serie de posiciones, tales como, por ejemplo, los principios de la resolución, los plazos para la posible firma de un acuerdo de paz, y así sucesivamente, incluyendo también un posible alto al fuego por un tiempo determinado en caso de alcanzar los acuerdos correspondientes. Por cierto, los contactos entre los participantes de la reunión y las negociaciones en Estambul se han reanudado y esto da motivos para suponer que, en general, estamos en el camino correcto. Quiero subrayar una vez más que la conversación fue muy constructiva y la valoro altamente. La cuestión, por supuesto, es que tanto la parte rusa como la ucraniana muestren el máximo deseo de paz y encuentren esos compromisos que satisfagan a todas las partes. Quiero señalar que, en general, la posición de Rusia es clara. Lo principal para nosotros es eliminar las causas fundamentales de esta crisis. Aunque Vladimir Putin le dijo a agencia de información de Rusia, Novosti, que estamos en el camino correcto, todavía no veo que Rusia avance hacia la paz. Me parece que Estados Unidos vuelve a cometer un error al suponer que el liderazgo de Rusia quiere que su país prospere. Recuerdo que alguna vez participé en un proyecto en los años 93-95 para convertir el Parque Central de Cultura y Descanso Gorky en un enorme centro de entretenimiento. Yo, por así decirlo, dirigía el lado estadounidense de este proyecto y mis socios estadounidenses, tanto los que financiaban como el arquitecto. Había, por así decirlo, toda una serie de personas de Washington que ofrecían lo que llamaban seguro de riesgo político y cosas por el estilo, pero ellos no podían entenderlo.
¿Por qué el alcalde de Moscú y sus adjuntos, nosotros tratamos con 2 de sus adjuntos, no reaccionaban en absoluto ante la posibilidad de que la ciudad recibiera enormes ingresos o ante la creación de un centro cultural y de entretenimiento en el centro de Moscú? Es decir, el bienestar general no les importaba en absoluto. Y esto dejaba atónitos a mis socios, que en teoría son personas inteligentes y que parecen entenderlo todo. Personalmente, me parece que mientras la cooperativa Ocera no huela el dinero yendo por un camino o el látigo si van por otro, nada avanzará en ninguna parte. Para mostrar que no le tenemos miedo a Estados Unidos. Es una unión de países que intentan reemplazar el dólar por alguna otra moneda mundial de liquidación. Informó que está ampliando los sistemas de pago. Esto es uno, eso significa, esto es en rublos, esto es en yuanes. Por cierto, en Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, participan bastantes países: China, Rusia, Brasil, Irán, Egipto, Emiratos, Etiopía, Indonesia, y después se unió Kazajistán. Creo que hay otros 16 o 17 países. A Estados Unidos esta misma unión Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica no le gusta nada. Y parece que la India y los Emiratos se alejarán de ella, firmando grandes proyectos comerciales y de inversión con los Estados Unidos de América. La administración anterior era débil y los países corrieron hacia China como la siguiente gran potencia. Los libros decían que el próximo siglo le pertenece a China, ellos en eso Lo creyeron y corrieron hacia China, pero ahora la situación ha cambiado y hay un retroceso respecto a China. Por cierto, Vladimir Putin exigió el cese del suministro de armas a Ucrania y la transmisión de datos de inteligencia a Ucrania. También exigió el cese de la movilización en Ucrania, el cese del rearme de Ucrania y de su ejército. Vladimir Putin también declaró que varios acuerdos anteriores con Ucrania fueron violados, ya sea por Volodymyr Zelensky personalmente o por sus predecesores, y Rusia exigirá garantías para el cumplimiento de cualquier nuevo acuerdo futuro. Uno de los temas más problemáticos es, por supuesto, qué hacer si una de las partes no cumple con los acuerdos. ¿Qué se hará? ¿Quién intervendrá? ¿Y cómo se asegurará que el acuerdo se cumpla? Por ejemplo, ¿cómo obligar a Rusia y Ucrania? Por ahora no está claro. Y hasta que no se resuelva esto, todo lo demás es pura especulación. Como incentivo. Estados Unidos propuso levantar las sanciones, involucrar a Rusia en varios proyectos de comercio global y, como castigo, más sanciones, por supuesto. Aún no está claro si se discutió el suministro de armamento significativo a Ucrania. Parece que con Rusia las próximas negociaciones las llevará Steve Witkoff y con Ucrania el general Keith Kellogg. Así los dividieron, incluyendo al presidente de Estados Unidos, quien coordinará sus acciones. Antes se esperaba que uno o ambos volaran de un lado a otro, pero ahora, por alguna razón desconocida, ahora ha cambiado. Esto, e incluso el título oficial de Kellogg, cambió a representante especial de Estados Unidos en Ucrania. Concretamente, el presidente de Ucrania, Zelensky, por su parte, dijo que es Rusia y Putin quienes violan todos los acuerdos que firman, que la parte ucraniana no cree ni una sola palabra de lo que dice la dictadura del Kremlin. El hecho de que Rusia exigiera que se le entregaran las regiones no ocupadas no significa nada desde mi punto de vista, al igual que todas las demandas iniciales de las partes. Aunque, siendo completamente honesto, no entiendo muy bien cómo Ucrania va a impedir la ocupación de esas u otras regiones de sus propias regiones. Y si le piden a 500,000 más de criminales y voluntarios que se alistaron para la guerra de pequeñas ciudades y pueblos del Imperio Ruso, por los que nadie en el Kremlin ni en Moscú en general va a sentir lástima, sospecho que para finales de año Ucrania o entregará lo que Rusia exige, o después de perder a decenas de miles más de jóvenes y miles de millones en edificios destruidos y otras cosas, se verá obligada a entregar aún más de lo que la parte rusa exige ahora.
Entiendo la situación de Zelensky y su equipo. El pueblo se indignará por las concesiones. Pero los líderes son elegidos para resolver problemas difíciles, no para ir a conferencias y reuniones en el extranjero. También es necesario viajar al extranjero. De ahí viene la ayuda, pero el trabajo principal de un líder es proteger a la población del país. Y eso es precisamente lo que ni Zelensky ni su equipo están haciendo. Ellos tienen una oportunidad tal vez de sacar a 100.000 o de 3 millones, no lo sé, de sacar a los rusos de Ucrania. Al parecer están dispuestos a sacrificar a 1 millón de sus ciudadanos por esa oportunidad. Es necesario detener la guerra, hay que poner fin a los asesinatos. Sí, esto no es justo ni equitativo, pero un líder debe pensar en el destino y la supervivencia de su pueblo, no en su propia vida. Después de escribir el bestseller mundial Mi lucha, los ingresos de los cuales entonces permiten llevar una vida muy cómoda y muy próspera en algún lugar como Zanzíbar o Madagascar. Al propio Volodymyr Alexandrovich y su familia. Escribe ese libro y vive bien. Él hizo una acción, desde mi punto de vista, que justifica todo lo demás. Y cuando dijo que no se iría de Ucrania, que no necesitaba un avión de Biden, que lo que necesitaba era armamento y no un avión vacío para llevárselo, eso lo justificó todo. Por eso se lo ganó. Pero de todos modos, más adelante, te llevaron a la cima, tú mismo dijiste, sí, quiero, eres un adulto. Ya sean oligarcas o el pueblo, no sé, eso ahora no tiene ningún significado, pero por cosas del destino terminaste ahí. Y de aquellos de quienes depende el destino de millones de personas. Y esfuérzate, Vladimir Alexandrovich, por ser digno de este cargo. Adiós.